Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de salud que no pretende reemplazar una consulta médica. La finalidad con este espacio es poder llegar a todos sus hogares para contarles cosas de la salud, de la medicina. No es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Es un programa que 17 años al aire viene haciendo un proceso educativo. Agradecer a tantos profesionales y especialistas que cada día vienen con diferentes temas, a la Universidad Manizales que nos ha dado un apoyo con tantos médicos a este programa y poder compartir con todos ustedes lo que vemos en nuestra consulta. Tantas enfermedades, tantos diagnósticos y tantos malos diagnósticos. Y hoy precisamente voy a compartir este espacio con un médico cirujano, el doctor Germán Ruiz Bolívar, y con una persona especializada en laboratorio clínico, bacteriólogo, en muchas especialidades, porque es que la gente dice laboratorio clínico y pensamos en los exámenes básicos, ¿cierto? Colesterol, voy a ir a un laboratorio que me hagan un examen coprológico de orina. Pero si ustedes entendieran la cantidad de exámenes que se pueden llevar a cabo en un laboratorio para apoyar nuestras dudas diagnósticas, con esto nosotros podríamos realmente orientar y hacer algo muy grande para la salud. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro cuerpo humano donde uno ve muchas cosas y uno dice, bueno, ¿y cómo yo puedo saber, por ejemplo, que estoy haciendo una apendicitis desde un laboratorio clínico? ¿Qué es lo que pasa en mi organismo? Entonces yo veo que uno dice, bueno, yo puedo saber de la tiroides, yo puedo saber también si tengo un proceso de parásitos, tengo cómo estudiar el hígado, con pruebas de laboratorio, si hay lesiones tumorales, si hay parásitos, si dentro del estómago tengo Helicobacter pylori, y confirmar qué es lo que desde un laboratorio puedo ver con esto. Procesos urinarios, prostáticos. Y entonces estamos hablando de tantas cosas que infortunadamente son manejadas en droguerías o en tiendas naturistas y en muchas partes sin un diagnóstico, sin un estudio. Y por eso yo quise invitar hoy al doctor Silvio Alfonso Marín, que además de él ser propietario de un gran grupo de laboratorios, laboratorio clínico, y de apoyarnos a nosotros en nuestro Parque de la Salud en Manizales. Su hermano es médico cirujano infectólogo para poder definir todo ese proceso patológico en el cuerpo que nos puede llevar al borde de la muerte. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, hice un examen de laboratorio ¿cómo? ¿Qué voy a tratar yo? Si es que yo tengo el colesterol alto. ¿En cuánto? ¿Cuál? ¿Cuál colesterol? O los triglicéridos. Es que me arde para orinar. Voy a ir a que me vendan unas pasticas para el ardor de orinar. ¿Y qué pasticas? ¿Será traumático? ¿Será inflamatorio? ¿O será infeccioso? ¿O será que tengo un cálculo también en el riñón y tengo una sintomatología urinaria? Hice un examen ¿cómo? Doctor Silvio, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A los televidentes, un saludo. Bueno, hoy estamos con la idea de compartir en estos minutos sobre los exámenes de laboratorio y como usted lo indica, es una amplia gama de pruebas que podemos hacer a nivel de laboratorio clínico. Por eso sería interesante comenzar definiendo qué es un laboratorio o cómo está conformado un laboratorio. Pues un laboratorio clínico es un lugar donde está constituido
por un grupo interdisciplinario. En épocas atrás contábamos con médicos patólogos, generalmente eran los gerentes de laboratorio. Hoy en día, gracias a las especializaciones, existen los bacteriólogos ya administradores y que pueden liderar estos procesos. Entonces ese es un grupo, como le decía, interdisciplinario que nos va a permitir a nosotros ayudar, ser un apoyo diagnóstico para el médico. Desde un laboratorio nosotros podemos ayudar a hacer prevención, podemos nosotros ayudar a hacer terapias, a hacer seguimientos de diferentes procesos infecciosos o diferentes patologías. ¿Y por qué hago énfasis en esta definición? Porque es que los laboratorios legalmente constituidos y que están autorizados por la Territorial de Salud de cada departamento, pues deben cumplir unos requisitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día nuestro mercado, nuestras calles se han invadido de una serie de pruebas rápidas, donde son pruebas de resultado cualitativo. Ya los laboratorios hoy en día tenemos que reportar pruebas cuantificadas para mirar cuánto tiene la persona de cada uno de los procesos que usted acaba de citar, el tipo de un colesterol, el estado de una infección urinaria, el estado inflamatorio de una próstata, el tratamiento de una tiroides, el manejo de parásitos, que gracias al laboratorio se hace un diagnóstico diferencial para que los tratamientos sean diferentes. En fin, quería pues hacer este preámbulo de la parte del laboratorio. Y antes de ir a este corte comerciales, que nos acompaña también un médico cirujano, usted tocó un tema muy importante y es que el laboratorio sirve para hacer algo preventivo. Y el doctor Germán Ruiz Borrida nos acompaña a nosotros en el Día para tu Salud. Y siempre hacemos exámenes de laboratorio preventivo. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Por qué es importante hacerlos, doctor Germán Ruiz? Bueno, es importante el laboratorio desde el aspecto que las personas aparentemente se ven sanas, pero entonces no sabemos cómo está su parte química. Si bien decía el doctor, sí es muy importante, y cuando se abrió el programa les mostrábamos en el cuerpo humano, el órgano como tal lo podemos tener y ver desde el punto de vista físico, por ejemplo los cirujanos y todas estas cosas, pero no sabemos cómo está su funcionamiento bioquímico y energético. Metamos un poquito acá de la parte alternativa y esto nos lo va a dar el laboratorio. Entonces esa parte que no vemos, esa parte como intangible, nos lo da el laboratorio. Y preventivo en el aspecto de que pensamos que estamos bien, pero no sabemos si tenemos parásitos, cómo están nuestros niveles de colesterol, los niveles de glicemia, enfermedades silenciosas, la diabetes, la hipertensión, el mismo problema metabólico, y lo vamos a detectar a través del laboratorio, gracias al trabajo que hacen ellos. Entonces, después de este corte comercial les vamos a hablar un poco de cuáles podrían ser esos exámenes de laboratorio de uso preventivo que ustedes, que nosotros nos deberíamos de hacer. Yo le contaba ahorita al doctor Germán Ruiz que yo mañana me voy a hacer una tomografía total con medio de contraste. Y él me decía, ¿pero para qué? Y yo, para prevención. Y me acabo de hacer una endoscopia, una colonoscopia, y cada que puedo voy donde Silvio para que me haga todos los exámenes de sangre. Y para yo hacerme ese examen que me van a hacer de tomografía, ellos me hicieron una función del riñón. ¿Cómo está funcionando el riñón? Porque para poderme hacer ese examen tengo que tener buenos los riñones. Y había tenido un poquito dolor en la garganta, entonces le dije a ellos, háganme un título ASTO, que vamos a hablar de eso. Porque el cuerpo, como dijo el doctor Germán, él habla químicamente lo que está sucediendo adentro. ¿Y cómo yo sé? En el laboratorio clínico. Y después de este corte de comerciales vamos a conocer estas pruebas. Ya regresamos. Quiero invitar a todas las personas que en este momento se contacten también en Conexión Vital por Facebook Live, buscando Medicamentos Dr. Rojas, donde pueden dejar también todas sus inquietudes, y en la línea 018-127-222, donde ustedes también pueden dejar o dejarnos sus inquietudes acerca del tema de hoy, que es las ayudas diagnósticas desde el laboratorio clínico. Doctor Germán, llega un paciente a consulta. Entonces las personas le dicen, doctor, yo quiero hacer unos exámenes de rutina.
¿Qué son exámenes de rutina? ¿Cuáles son los tipos de exámenes que se deberían de hacer los pacientes? Bueno, nosotros tenemos como protocolo empezar con unos básicos que llamábamos al principio del programa, que no solo son esos, sino muchos más. Pero esto nos van a dar un abrebocas si el paciente va a necesitar estudios posteriores. Entonces empezamos por un cuadro hemático que nos va a dar una información de cómo está todo su sistema hematológico, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Vamos a pedir un perfil lipídico mínimo, que ahora el doctor Silvio nos dice qué es un perfil lipídico mínimo y cuál es un ampliado. Importante la glicemia, funciones con el funcionamiento renal, como decía el doctor Jorge Enrique, para cualquier examen y para aplicar ciertos medicamentos necesitamos cómo está el funcionamiento del riñón. Pedimos parcial de orina, un simple parcial de orina nos da una información infinita de casi 10, 15 parámetros diferentes del funcionamiento del riñón, y coprológico para saber si hay parásitos o no. A veces cuando los pacientes dan cierta sintomatología de diarreas crónicas y todo esto, pedimos otro examen adicional que se llama coproscópico, que es un poquito diferente al coprológico, que también vamos a ampliar el tema ahorita, y estos serían pues los básicos que trabajamos en los parques de la salud y en el día un día para tu salud. Bueno, importante, como dijimos al abrir el programa, el laboratorio se compone de un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque a su vez el laboratorio también tiene las diferentes especializaciones y especialidades. El laboratorio clínico tiene departamentos como el caso de la hematología, la inmunología, la parasitología, la parte de química, la parte de microbiología, la parte de fluorescencia. ¿Y por qué cito esto? Porque es que cuando los pacientes acuden al laboratorio, en muchas ocasiones dicen, venga, yo vengo a hacerme de todo. Es importante que previo al ir al laboratorio, pues hayan ido a una consulta médica, como lo dice el doctor Germán, para poderse enfocar sobre qué es lo que se va a estudiar. Estudiar todo en un mismo momento no es posible ni es fácil hacerlo. Por eso entonces es importante saber qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos. ¿Por qué interdisciplinario y por qué especialidades? Porque hay exámenes que nosotros consideramos que son para clínicos de rutina, como es el caso del cuadro hemático, el perfil lipídico, el parcial de orina, que nos estaba citando ahora el doctor. Y hay otro tipo de exámenes que son mucho más avanzados y que van a requerir de un estudio mucho más profundo, mucho más especial, de mucho más tiempo. Por eso hay unas pruebas que se demoran mayor número de minutos, de horas o de días. Es por eso entonces que es importante irnos encaminando con la consulta médica, que el doctor mire qué es lo que el paciente requiere para poder dar un verdadero resultado y así enfocarnos a un apoyo diagnóstico. Vamos a una llamada desde Bogotá. Clara, adelante con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita que están ustedes hablando sobre los exámenes de laboratorio, me gustaría, doctor, que explicaran cuál es el rango de un colesterol alto total y los triglicéridos. Bueno, esta partecita está bien, pero por ejemplo a mí me salió mi colesterol total en 257. Entonces en otro momento yo que tenía que tomar medicamentos, ahora me dijeron que no. Entonces yo quiero, doctor, que por favor pues nos explique eso, a ver cuál es el rango de un medicamento y qué otro rango simplemente con dieta, aunque cuando pienso que a lo mejor puede ser siempre con dieta. Clara, dígame, doctor. Cuando te dieron el resultado del examen de colesterol, ¿te dieron otras cifras que decía HDL, sí, LDL? Sí, señor, sí. Parece que esos estaban como bien, ¿me entiende? Y los triglicéridos también, pero el colesterol total no. Ok, Clara, muchas gracias. Doctor, yo quiero ampliar la pregunta desde Bogotá para que hablemos un poco de esto, porque si bien es cierto, sin colesterol morimos, sin colesterol la parte cerebral y sexual se acaba y las células se mueren porque las membranas de las células tienen que tener colesterol. Hablemos. ¿Qué es lo que ustedes miden y por qué le dicen al médico, no, y como que usted nos regaña tanto, hay que saber interpretar los exámenes, estudien la interpretación de los exámenes? Resulta que es que ese colesterol hay que desglosarlo.
eso se divide en varios colesteroles. Bueno, realmente la pregunta es bien importante, supremamente importantísima la pregunta, porque es que efectivamente las cifras normales que nosotros plasmamos en un papel, en un resultado, son estudios que se hacen con base en la mayoría del porcentaje de una población determinada. Es por eso que nosotros siempre, o yo personalmente insisto, que la interpretación del resultado es básica por parte del médico, porque es que la interpretación de un resultado tiene que ver con muchas actividades del paciente, actividad física, actividad del sueño, actividad del metabolismo, la forma de llevar su vida cotidiana. Muchas veces esas cifras normales hay que interpretarlas según el estado del paciente. Me explico, si estamos hablando de una persona que sufre de diabetes, que tiene un azúcar alto, pues no vamos a tener que hablar de una cifra de 70 a 100. Vamos a tener que hablar de una cifra diferente, donde es totalmente distinto a lo que se tiene en el papel o se plasma en el papel con base en la historia clínica del paciente. Entonces, esas cifras hay que manejarlas no a libre interpretación, sino que las debe manejar el médico. Por tal razón, entonces, en el caso de la pregunta que nos hace la señora, el colesterol solito en 250 hay que mirarlo con unas fracciones de colesterol. Los colesteroles son de varias clases, incluso existe un colesterol bueno, que es el colesterol HDL, es el colesterol escoba que llamamos, el encargado de barrer las venas por dentro para que no se nos taponen y no tengamos problemas coronarios. Los otros colesteroles ya son unos colesteroles malos que los debemos de tratar. Con un colesterol de 250 queda a criterio médico si realmente requiere de un manejo con medicamentos o se puede hacer un tratamiento con dieta. Es importante la consulta médica. No sé si respondo a la pregunta. Claro, y es eso con lo que él cierra es algo importante, porque sí, ustedes tienen un resultado de examen que muchos voluntariamente van a un laboratorio y se los hacen, pero ¿qué hay detrás de esa cifra de colesterol alto? Porque es que el colesterol se sube no solito, no porque sí, doctor Germán. Sí, lo que decía el doctor Silvio en cuanto a los estudios, o sea, en mi época de estudiante 250 se consideraba prácticamente normal y debido a estudios que han hecho en poblaciones grandes con cifras, por ejemplo, de 250, han visto que esas personas a largo plazo pueden tienen una tendencia a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, las sociedades, los congresos médicos, para eso se reúnen cada cierta época y bajan los límites. Entonces, esos límites cada vez los vemos más bajitos, lo mismo en la glicemia. Como digo, en mi época de estudiante, 110 de glicemia era normal, ya se está hablando de 100. Claro, incluso la teoría en las técnicas nuestras nos manejan un colesterol hasta 220. Los cardiólogos y los internistas están pidiendo en este momento que las personas tengamos un colesterol inferior a 200. Pero vuelvo y repito y hago énfasis, hay que mirar la historia clínica del paciente, si hay actividad física, si el metabolismo, si la persona está consumiendo alimentos ricos en colesterol, si hay otra serie de actividades que pueden alterar. Entonces, si no es simplemente si hay tiroides, si hay diabetes. Si hay un problema tiroideo, recordemos que los problemas lipídicos generan el problema de tiroides, en un hígado graso, es decir, bueno, eso nos genera otro tema. Y como se amplió el tema, vamos a este corte de comerciales porque vamos a hacer todo ese barrido de exámenes y poder interpretar o por lo menos orientarnos de la importancia de estos para un proceso preventivo. Ya regresamos. Aparecía en pantalla algo que yo quiero decírselos en voz, que es algo muy importante porque insisto que nosotros tenemos que tener muy presente la parte emocional. Ahorita a nosotros nos llegan pacientes con depresión, angustia y tristezas y demás, y lo primero que hacemos es exámenes de tiroides, pero también les hacemos toda la parte de psicoterapia. Van de la mano, nuestros estados emocionales afectan el páncreas, entonces altera la diabetes, altera la tiroides, la presión arterial y 1000 cosas en el cuerpo. Va a haber un seminario de mindfulness y atención plena. Esto descubre las aplicaciones en tu vida cotidiana, certificación internacional en mindfulness. Esto se va a llevar a cabo en Manizales, vive el presente aquí y ahora, ejercita tu atención, una mente en calma, gestiones emocionales y muchos más beneficios. Esto se va a llevar a cabo
en Manizales, son 12 horas y esto va a ser el 15 y 17 de mayo. Doy la fecha porque esto queda grabado en Facebook, entonces a veces ustedes ven el programa en YouTube en otras fechas. Mayo 15 y 17 del 2018, de 6 a 10 de la noche, y va a ser en la Universidad de Caldas, con un retiro en el recinto del pensamiento que se hallará a cabo en mayo 20, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Yo quiero que tengan muy presente este curso y ojalá puedan hacerlo porque después tiene el curso con ciclo intermedio que va a ser el 19 de mayo. Ustedes pueden tener este teléfono, por favor, 315-460-4362. 315-460-4362. Continuando con estas pruebas de laboratorio y todas estas ayudas importantes que tenemos que nosotros usar preventivamente, ¿cuáles deberían de ser las de rutina que un paciente debería realizarse en laboratorio clínico? Bueno, doctor, pruebas de rutina las debemos enfocar según la necesidad. Me explico. Si nosotros vamos para un proceso de prevención, por ejemplo, es interesante que nos hagamos un perfil lipídico que consta de los colesteroles, tanto el total como sus fracciones, sus triglicéridos con su índice arterial, una glicemia para mirar el estado en que se encuentra el azúcar, una creatinina para mirar el estado del riñón, un cuadrito hemático que nos va a permitir a nosotros mirar los glóbulos rojos, la serie roja, glóbulos blancos, que son las células de defensa, y las plaquetas, para mirar cómo están esos procesos posibles de coagulación. Yo pensaría que eso sería lo mínimo, y un parcial de orina, no lo podemos dejar por fuera. Sería lo mínimo que nosotros nos tendríamos que hacer. Decía ahora que depende porque hay diferentes estados de necesidad de una rutina. Por ejemplo, el doctor que maneja la parte de salud ocupacional, por ejemplo, los trabajos en alturas, pues tenemos que un trabajo en alturas mínimo, una rutina es un cuadro hemático con un perfil lipídico, doctor, y una glicemia. ¿Es así? Es así. Así sucesivamente en las diferentes áreas, cada uno va a tener que hacerse algo de rutina en un momento dado. Ya viene la parte especial, pero yo pienso que la rutina es esa. Cuando hablamos de rutina, ¿con qué frecuencia o cada cuántos meses uno se debería hacer los exámenes de laboratorio? Doctor, gracias por el comentario. Efectivamente, las pruebas de laboratorio deben ser bien aplicadas. Por eso insisto en la interpretación, y usted ya ha aprendido la palabra, ya me tiene bronca con la palabra interpretación. Pero hablamos de un perfil lipídico que mínimo debe ser cada 6 meses, porque nuestro índice cardíaco siempre funciona siempre y está expuesto por el estrés, por las comidas, por el licor, por el tabaquismo, por tantas cosas que en 6 meses puede variar. Igual la glicemia la debemos hacer cada 6 meses, a excepción de que haya algún inconveniente. ¿Y por qué le agradezco que me haya hecho ese comentario? Porque es que la interpretación de pruebas de laboratorio deben ser acordes a la necesidad. Por ejemplo, el caso de los diabéticos, pues la hemoglobina glicosilada mínimo hay que hacerlas cada 3 meses. Señores médicos, la hemoglobina glicosilada no se manda cada mes. Entonces hay que interpretar según el estado de necesidad que sea el paciente. Nos pregunta, bueno, tenemos una llamada de Bogotá. Cecilia, adelante con su pregunta. Ay, gracias, doctor. Mire, es que llevo como más de mes y medio con una piquiña en todo el cuerpo. Yo soy vegetariana, yo desinfecto todo lo que me como. Hasta me han dicho que son ácaros, he hecho desinfectado, le he echado a todo bicarbonato, ese líquido que venden para los ácaros. No sé ya qué hacer, doctor. ¿Qué examen debo de mandarme a hacer para yo saber qué es lo que tengo? Bueno, muchas gracias. Y a propósito de esto, pues hay muchas personas con sintomatología dermatológica, alergia y demás. Y hay unas pruebas de laboratorio que debemos de realizarnos casualmente con esta pregunta. Bueno, doctor, para la paciente que nos hace la pregunta, mire, hay que hacer un coprológico, porque hay que mirar si la persona tiene un estado de parásitos, por ejemplo. Entonces yo le sugiero que hay que hacer un coprológico o un coproscópico, que es mucho más completo. Hay que hacer un cuadrito hemático y hay que hacer una inmunoglobulina E para poder descartar si es un proceso alérgico.
Entonces yo le recomiendo a la paciente o a la televidente que un coprológico, un cuadrito hemático y una inmunoglobulina E para descartar ese proceso. Liliana Londoño Cardona nos pregunta desde Costa Rica. Yo quiero agradecerle a tantas personas que nos siguen en diferentes países. Son muchas las personas que están pendientes de Facebook y nos ven en todo el mundo y nos da mucha alegría sus preguntas y hacemos un esfuerzo grande en poder responder todas sus inquietudes. Ella dice, ¿qué examen puedo hacerme para saber la causa del dolor en rodillas y caderas? Bueno, para el dolor articular y el dolor que llaman los pacientes en los huesos, primero hay que descartar pruebas de tipo artrítico. Entonces hay que hacer una prueba de látex AR, ojalá cuantificado, por favor. Las pruebas cualitativas no nos van a servir simplemente para saber si sí o si no, pero es importante saber cuánto sí o cuánto no. Entonces un látex AR, se llama un látex AR cuantificado, acompañado de un cuadro hemático para mirar la reacción leucocitaria y mirar qué tanto es el proceso de dolor o proceso inflamatorio, y un examen especializado que se llama un anticuerpos anticitrulina. Los anticuerpos anticitrulina son específicos para ese tipo de artritis. Eso le recomendaríamos desde el punto de vista del laboratorio a la paciente. Yo quiero, ¿cuánto tiempo tenemos, Lina? Perdón. Bueno, vamos a este corte de comerciales porque hasta ahora que hacía énfasis en la especialidad del doctor Germán Ruiz, que es también la salud ocupacional y la terapia neural y la medicina biológica, una pregunta que nos hace también Carmen Elisa Barrios Rueda, si tiene mucho que ver con esa historia clínica, con ese contexto de la parte laboral, donde ahí el médico ocupacional va a definir qué tipo de exámenes de laboratorio en compañía de los bacteriólogos se deben llevar a cabo para hacer un estudio. Después de este corte de comerciales. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un Día para tu Salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Voy a hacer una pregunta de doña Carmen Elisa Barrios Rueda y dice, doctor, tengo 67 años. Hace unos meses vengo presentando un dolor en la espalda baja, como hacia los riñones, y otras irradian como a la parte baja del vientre. Me hicieron urocultivo, examen de orina, ecografía de riñón y no encontraron nada. He consultado a varios médicos y unos dicen que es un dolor muscular por efectos de la postura al dormir. Otros dicen que es algo en los riñones, lo que contradice el diagnóstico de los exámenes. ¿Qué me recomienda? Ir donde el urólogo, ir donde el nefrólogo, ¿qué hacer? Gracias. Antes de que el doctor Germán, que su especialidad tiene que ver con toda esa parte de posiciones y demás, ella dice que le hicieron una ecografía. Y entonces, cuando yo hago programa con los radiólogos, siempre hacemos énfasis en que ustedes entiendan la diferencia en yo hacerme una ecografía y unos exámenes de laboratorio.
porque la ecografía me muestra la anatomía. La tiroides de tal tamaño, un nódulo, un bocio, un cálculo en la vesícula, en el riñón. Me muestra la parte, el cuerpo como tal. Pero ellos, los bacteriólogos en el laboratorio, nos muestran es cómo está funcionando cada órgano. Por eso uno complementa al otro. Doctor Germán, hagamos referencia a esta pregunta. Sí, se habla en cuanto a laboratorio y exámenes diagnósticos, se habla de especificidad y sensibilidad, entonces va eso. Mirar la forma es una cosa, entonces hay unos exámenes para esto, y mirar la función son otros exámenes, que es lo que estamos hablando hoy del laboratorio. En cuanto a la pregunta de la paciente, estamos viendo acá la parte dorsal, la parte lumbar, y son múltiples estructuras, entonces el dolor puede venir tanto de las mismas estructuras locales como de estructuras referidas. Muchas veces hemos tenido programas nosotros hablando netamente de dolor. Entonces en esta paciente hay que mirar cómo está. Recordemos que acá no reemplazamos una historia clínica, un examen médico, a ella hay que examinarla muy bien, descubrirle su espalda, mirar la posición de la columna, cómo están sus extremidades, puede haber un pie más cortico, puede haber pie plano, su forma de dormir, como hablábamos ahorita en el descanso, en los comerciales, la columna, el abdomen, hay dolores referidos desde el colon, así no se haya detectado en la ecografía cálculos, hay microcálculos que a veces las ecografías no ven, entonces por un examen de laboratorio, por un parcial de orina, podemos ver sangre o arenilla, como lo detectan ellos, nos reportan cristales de oxalato, cristales de ácido úrico, entonces podemos sospechar allí cálculos renales, habiendo sido normal una ecografía. Entonces vemos aquí las estructuras de la médula, los huesos, la parte muscular, entonces todo esto hay que analizarlo para entrar cuál es la causa de ese dolor de espalda. Los exámenes. Ya voy con don Rogelio en Cúcuta, los exámenes. Bueno, es básico el parcial de orina, lo que nos dice el doctor Germán, el parcial de orina es vital allí, un examen bien hecho, bien leído, con un sedimento bien centrifugado, nos va a descartar la parte de los cálculos renales y sería importante también a ese nivel hacer lo que llamamos una PCR, una proteína C reactiva, para descartar un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Don Rogelio en Cúcuta, adelante con la pregunta. Para saludarle, para desearle que Dios lo siga bendiciendo y felicitarle por el programa tan maravilloso. Mil gracias, don Rogelio. Es una pregunta para el doctor. Resulta que a mí me han dicho que soy diabético, otras veces que no, que el problema mío es por los corticoides que me aplican, porque yo sufro del pulmón. Bueno, el caso mío es el siguiente. En octubre me hicieron un examen de hemoglobina glicosilada. Me salió en 7.2. Me hicieron el examen de azúcar en la sangre, me salió en 95. La doctora después, a la siguiente semana, me mandó una pre y post. La pre me salió en 98 y la post me salió en 92, mucho menos. Y después en diciembre me hicieron otro examen de la misma hemoglobina glicosilada, me salió en 6.6. En enero me mandaron otro examen, me salió en 7.1. La semana pasada me mandaron otra vez ese mismo examen y me salió en 6.6. Lo que sí sucede es que a mí me aplican corticoides casi todos los meses. Pero las glucometrías están en el rango de 70 a 100, muy rara vez por encima de 100. Bueno, Rogelio, entonces, sí. Ahí es donde tengo esa duda, que si seré diabético o no. Yo no estoy tomando ningún medicamento, solo dieta. Bueno, Rogelio, muchas gracias. Pues él nos hizo ahí un compendio en laboratorio clínico y diabetes. Hablemos un poco de eso, doctor Silvio. Bueno, dos cosas en lo que compete a lo mío y primero me voy a meter en un campo que no es, pero se los dejo a los doctores, y es que hay que mirar que puede estar cursando por un descontrol del metabolismo de los carbohidratos. No necesariamente el paciente tiene que ser diabético. Cuando tenemos un descontrol del metabolismo de los carbohidratos somos prediabéticos, que somos los que estamos cerca a una glicemia de 100 y no necesariamente tenemos que ser diabéticos o declarados diabéticos. Entonces el primer paso es que hay que estudiar el metabolismo un descontrol del metabolismo de los carbohidratos, que ese es el tema de los doctores. Lo segundo es sugerirle al paciente que la hemoglobina glicosilada
y debe realizarse por una técnica que se llama HPLC, que es hemoglobina glicosilada por cromatografía de columna. ¿Qué tiene que ver esa hemoglobina glicosilada? Como la hemoglobina glicosilada nos da el promedio de azúcar en los últimos 3 meses, nos está evaluando todo el azúcar de todos esos días. Y la cromatografía de columna nos permite que nos dé un resultado de glucosa en el promedio de esos 3 meses. Entonces, para poder ahí no solo el porcentaje de la hemoglobina glicosilada, sino también conocer el valor de la glicemia en esos últimos 3 meses. Por eso le sugeriría entonces que según en esos resultados que el paciente nos dice de la hemoglobina glicosilada, no es un paciente diabético. Cierto. No es un paciente diabético. Es por tanto medicamento que está tomando. Totalmente. Pero antes de comerciales, ¿qué le hicieron? ¿Qué pre, qué post? Contémosle a la gente Claro, qué es ese examen. La glicemia se puede hacer preprandial, o sea, glicemia en ayunas, la misma glicemia común y corriente. La postprandial es la glicemia que se hace 2 horas después de haber desayunado el paciente. Y la glicemia postcarga es la glicemia que se realiza después de darle en el laboratorio una carga de azúcar de 75 gramos para mirar cuál es el comportamiento de ese páncreas, cómo absorbe ese azúcar y catalogar si el paciente es diabético, es descontrol del metabolismo de los carbohidratos o indudablemente no es diabético. Doctor Silvio, Okay. En cuanto al desayuno o dar la carga, ¿cuál es mejor? Miren, en la parte de endocrino se dice que hay que dar la carga. La verdad es que la carga se da cuando hay que hacer ya un verdadero diagnóstico, ¿cierto? Ya estamos en el límite, el paciente cae la carga en muchos casos esa carga tiene reacción en los pacientes, no la asimilan. Entonces, si para el médico es viable, es favorable y es benéfico hacer la postprandial, sería mucho mejor. Bueno, y ahora se me viene otra pregunta. Después del corte comercial, Listo, Germán, que estamos doctor. colgados con tiempo, ya regresamos y continuamos con estas inquietudes. Es un tema muy largo, pero esperamos contar en más programas también con el doctor Silvio. Ya regresamos. Venía una compañera nuestra de televisión y me hacía una pregunta tras de cámara que yo quiero resolverla, porque ella dice, es que mi niño perdió el apetito. ¿Qué le da para el apetito? Pero le mandaron un desparasitante. Hablemos un poco, pues es que son muchos los temas, doctor Silvio, pero está bien que desparasitemos a una persona sin saber un coprológico, nada. Sí, importante es el coprológico porque recordemos que los parásitos tienen su clasificación taxonómica. Debido a la clasificación taxonómica existen los purgantes. Entonces, si se purga para lo que no es probable que no le va a servir y es obvio que no le va a servir. Entonces es importante el examen de laboratorio previo a purgarlo para saber con qué medicamento se va a realizar. Doctor Germán, ¿quedó pendiente una pregunta ahora? Sí, en cuanto al laboratorio que nosotros recomendamos a los pacientes para que se hagan exámenes, un ayuno. Entonces, ¿cuánto debe tener el paciente de ayuno? ¿Cómo debe hacerse para tomar los exámenes? Para tomar los exámenes. Bueno, muy bien. Cuando vamos a hablar de química sanguínea, es importante que el paciente tenga ayuno debido a que el metabolismo de los alimentos para algunas pruebas se demoran alrededor de 8 a 10 horas, como es el caso del colesterol, los triglicéridos. Por eso para un perfil lipídico uno recomienda un ayuno siquiera mínimo de 12 horas. Cuando ya encontramos un perfil alterado, sugerimos el ayuno entre 14 y 18 horas. Para una glicemia, dependiendo la situación en que el paciente se encuentre, con 2 horas de ayuno, con 2 horas de no ingerir alimentos, no de ayuno, con 2 horas de no ingerir alimentos, podemos dar un resultado que puede ser confiable con 2 horas. Y existen ya las otras pruebas, como el caso de las hormonas, la parte tumoral y eso, se puede tomar a cualquier hora del día sin ningún problema. Gracias. Doris, si me hicieron unos exámenes y en uno de ellos me salió que mi cuerpo no está produciendo vitamina D, ¿será esa las causas del dolor y en mis huesos y demás? Hablemos de esos exámenes, por ejemplo, de vitamina D y demás que se pueden utilizar en pacientes que tienen este tipo de sintomatología como dolor osteomuscular. Bueno, la vitamina D es importante para nosotros poder absorber el calcio.
Y recordemos que el calcio en los huesos, a medida que la edad va pasando, pues es bien importante. Hoy en día la vitamina D se considera un examen especializado, pero que ya se va a ir convirtiendo en los exámenes de rutina debido a que es importante no solo analizar la deficiencia de calcio, sino saber si existe el vehículo para poder absorber ese calcio. Entonces, razón por la cual la vitamina D juega un papel importante. Si está bajita, obviamente, y lo más seguro es que el calcio lo vamos a encontrar deficiente también. Bueno, había alguien que nos estaba preguntando acerca de su hijo que tenía un síndrome de Behçet, que es un problema inflamatorio vascular que pues no va con el tema de hoy, pero sí es muy importante que estos pacientes tengan un seguimiento con sus especialistas en, no sé, un niño en pediatría, en medicina interna y demás, porque sí necesita ser manejado. Finalmente, ¿qué consejo usted le enviaría a tantos televidentes, usted como propietario, coordinador de tantos bacteriólogos en caso de laboratorio clínico, para que todos ustedes entiendan que es que sin exámenes es muy difícil uno poder hacer un tratamiento? Bueno, pues el consejo es que primero que todo pensemos en la salud, en la calidad de vida que podemos tener si nosotros hacemos una medicina preventiva. A nivel de laboratorio podemos hacer exámenes de prevención como es la glicemia, el perfil lipídico, un parcial de orina, el estudio de la creatinina para mirar los riñones, y ya a nivel mucho más avanzado, después de una consulta, dependiendo del diagnóstico, tenemos cómo hacer seguimientos como el caso de la tiroides, la próstata, los factores de cáncer como el CA125, el cáncer de ovario. Hoy en día que en nuestros laboratorios trajimos la técnica para hacer el CA15-3, que es el cáncer de mama, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, en fin, el cuadro hemático. Entonces, podemos, desde el punto de vista del laboratorio, podemos hacer seguimiento, acompañamiento y diagnóstico a todos los pacientes en cualquiera de los estados médicos o de salud que se encuentren. Y finalmente, consulta con exámenes de laboratorio muy antiguos. Sí, entonces hay que actualizarlos, como decimos, dependiendo del paciente y dependiendo del examen y del seguimiento, entonces cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de cada caso individual. Nosotros tratamos que cada que las personas llaman a nuestros parques de la salud buscando una cita, les sugerimos que vayan en ayunas, que ojalá lleven coprológico y parcial de orina, porque como decía el doctor Silvio, hay parásitos en cantidades y en las personas que uno menos cree. Que además de ese parcial de orina y coprológico se realicen todo el resto de exámenes, que los actualicen, porque es que esa sangre nos está diciendo cómo está funcionando el cuerpo y es lo que nos permite decir diabetes, tiroides, tal medicamento, tal tratamiento. Por eso es tan importante que todos ustedes tengan presente esos exámenes de laboratorio. Doctor Silvio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Germán, y a todos ustedes, 1000 gracias por la sintonía. No olviden en YouTube, están todos estos programas grabados buscando a Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades.